Momentos cruciales se viven en el campamento Esperanza. Quedan solo horas para que por ahora del plan B llegue donde están los 33 mineros. El contacto es con nuestro compañero Gonzalo Ramírez. Gonzalo. Hola Mónica, Alejandro, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos quienes se integran a nuestra sintonía. Lo habíamos prometido a eso de las 5, dijimos, hemos invitado al ministro de Salud, Jaime Mañalich, ya a las 6 va a estar con nosotros, así lo cumplió. Aquí está junto a nosotros el ministro. Muchas gracias por estar acá en Canal 24. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Saludos en el estudio. Ministro, tenemos varias preguntas que hacerle y la primera es de urgencia porque a eso de las 2 de la tarde entrevistábamos a una mamá de uno de los trabajadores y decía, mire, estamos preocupados porque supimos que uno de los 33, que es uno de los mayores de edad, que tiene diabetes, no estaría muy estable. ¿Cómo está la salud de los trabajadores en este momento? La salud psicológica y física de los mineros está en muy buenas condiciones. Hemos tenido durante este tiempo dificultades diferentes que enfrentar, infecciones en la piel, momentos de más angustia, infecciones dentales, descompensaciones de enfermedades crónicas como diabetes. Durante las últimas semanas ya hemos simulado para ellos, hemos producido artificialmente una situación de estrés fisiológico. ¿Cómo se hace eso? En la medida en que es como si lo hubiéramos puesto en una cinta para correr. En realidad han corrido dentro de la mina con monitoreo de pulso, de presión, de respiración, y efectivamente la reserva funcional de algunos de ellos está todavía más abajo de lo deseable y hemos intensificado durante esta semana este entrenamiento. En particular, uno de los pacientes que, como se sabe, sufre de diabetes, al estar en tratamiento con medicamentos para controlar la glicemia, el azúcar en la sangre, nos ha obligado por los controles del laboratorio a aumentar el aporte calórico y proteico en la medida en que ha tenido más actividad física. Pero él no ha tenido en ningún momento un episodio de hipoglicemia o una descompensación diabética, porque todo esto se ha hecho midiendo permanentemente su examen de sangre con el azúcar. Perfecto, ya vamos a ir profundizando, despejando esa duda, que están todos bien en todo lo que va a ser el día D. Pero no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. Usted cuando llegó hoy día en la mañana a la mina, bueno, se acercó mucha prensa al auto y le preguntó ahí a la pasada, ministro, ¿cómo van las cosas? Y usted dijo, mire, hoy día a la noche llegamos al fondo y el lunes empezamos el rescate. Ministro, ¿qué pasó? ¿Se entusiasmó un poco o no se le entendió bien la idea? Porque después como que pareció una contradicción con el ministro de Minería. Nosotros hicimos ayer un ensayo muy acabado, muy prolijo, para cada una de las fases que tenemos que enfrentar desde el día D en adelante hasta que terminemos de rescatar a los mineros. Esta prueba, este ensayo fue satisfactorio, tenemos que corregir algunas cosas menores, pero estamos muy tranquilos. La gente de la operación minera, incluido el ministro Goldberg, por supuesto, nos ha solicitado que nuestro dispositivo médico esté disponible para recibir al primer minero tan temprano como el lunes en la noche. Esto quiere decir que nosotros tenemos contratados los médicos, reservados los sueros, reservados los antibióticos, reservadas las camas, los helicópteros acá, pensando que el primer minero podría aparecer a la superficie en un momento tan temprano como el próximo lunes 11 en la noche. O sea, básicamente para el equipo de salud propiamente tal, el rescate empieza de una u otra forma el lunes. Para nosotros el momento cero del rescate empieza el lunes a las 20 horas. Si efectivamente el primer minero, va a aparecer esa noche, o el día martes o el día miércoles en la superficie, es algo que todavía no se define, porque como ustedes saben, está a punto la perforadora T130 en romper el refugio en la mina, y ahí los expertos van a tomar las decisiones respecto a cuánto de este túnel encamisar, cómo terminar esto, y eso da un plazo que puede ir desde 3 días hasta 8 días para empezar el rescate propiamente tal. Esto es muy flexible. Me imagino que Alejandro y Mónica en Santiago también tienen sus inquietudes. Por supuesto que tenemos, y muchas. Doctor, bueno, primero, muy buenas tardes. A mi preocupación tiene que ver, doctor, con el estrés que inevitablemente se va a producir cuando digan arriba, los pongan en el tubo y empiecen a sacarlo.
¿Cómo se espera que reaccionen? Y creo que en ese momento el que tiene hipertensión más que nunca puede estar sometido a un estrés muy grande. Hay otro que si está un poquito bajoneado, lo mismo. Creo que van a ser muy críticos esos minutos. Y además cuando empiecen a salir uno, aunque los otros estén a la espera, yo creo que ahí va a haber un momento de tensión muy fuerte. ¿Cómo se están preparando para ese minuto tan complejo o esos momentos tan complejos? Su pregunta, como siempre, es muy apropiada y sabia. Nosotros vamos a bajar a la mina primero un rescatista minero, cuyo fin es ayudar a operar el vehículo de rescate, disponer al minero, hacerle las últimas explicaciones ya presencialmente de cómo manejar la máscara de oxígeno, la transmisión, el monitor de respiración, la saturación de oxígeno, en fin, todo lo que va a venir equipado el minero durante el rescate. Los primeros mineros, que nosotros estimamos en un número de 4 a 5, están seleccionados como mineros con mucha experiencia, con mucha tranquilidad psicológica y físicamente en la mejor condición imaginable. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer, en el momento que suban, una generación de información muy prolija respecto a que a tal altura se produce tal curva, se raspa un poco aquí, se dificulta un poco el ascenso, el aire acá tiene mucho polvo, hay humedad, en fin, de manera tal de informar a la gente arriba del tráfico o del traslado del Fénix durante el túnel, qué dificultades puede ofrecer. Ministro. Este primer grupo nosotros creemos que está perfectamente preparado, incluso para si el Fénix, se traba, poder operar las palancas y poder desprenderse hacia el fondo de la mina y poder reiniciar el rescate. El segundo grupo es el más delicado. Nosotros estimamos que es un grupo de más o menos 10 mineros que tienen enfermedades crónicas, que su aspecto psicológico no es tan estable como los primeros, y en ese sentido nosotros creemos que ellos tienen que jugar un rol mucho más pasivo. Sin embargo, no vamos a sedar a ninguno, porque los necesitamos completamente competentes hasta el final de la operación. Pero como usted señala, Alejandro, este es un procedimiento complejo, de mucho estrés, en que sobre todo quienes estén arriba tienen que mantener el aplomo y la calma para poder controlar cualquier situación que se pueda producir. Ministro, primero los hábiles, dice usted, después los un poquito más débiles y después los fuertes. Mi pregunta es, ¿saben los mineros ya en qué lugar van a ir saliendo? ¿Lo tienen claro ustedes? ¿Se lo han comunicado? Nosotros tenemos claro aproximadamente qué mineros van en cada grupo. Y ellos nos han enviado sugerencias que tienden a coincidir con lo que acá arriba el equipo médico ha pensado. Sin embargo, nosotros no queremos anticipar un orden definido más allá de lo imprescindiblemente prudente, porque la última palabra la va a tener el enfermero que baje y que evalúe al minero y diga, en realidad nosotros habíamos pensado que tú ibas en posición 2 o 3, pero tuviste una diarrea o no estás bien hidratado o en realidad estás muy ansioso, de manera tal que vamos a esperar un poquito y mientras tanto vamos a adelantar el número 4 para que suba mientras tanto. Nosotros no queremos rigidizar esto más allá de lo estrictamente necesario, porque alguien que hayamos designado como número 1 podría tener en las últimas horas una descompensación, una situación de salud que hiciera no prudente que efectivamente ocupe ese lugar. Ministro, yo me imagino que a estas alturas del partido, porque han estado en constante comunicación, además del monitoreo biométrico, hablando con ellos y recibiendo incluso cuestionarios y viéndolos además, ¿ya tienen ustedes una idea más o menos de cuáles son los que podrían llevar la batuta en esto, que sería el primer team o el primer grupo? Me imagino que serán aquellos, por ejemplo, que han demostrado desde el inicio que tienen mayores conocimientos de primeros auxilios, que han estado como liderando un poco las acciones, ¿no? Las exigencias que nosotros nos hemos dado para el primer grupo son las siguientes. Primero, que no sea una persona ni demasiado joven ni pertenezca al segmento de más edad en el grupo. Tenga una edad más o menos 30, 35 años. Segundo, que tenga experiencia minera. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, él tiene que producir mucha información de gran valor para la gente que está arriba recibiendo una comunicación continua de él. Tercero, tiene que tener un gran aplomo psicológico, vale decir, tenemos que haber
nos convencido que esta persona en una situación de estrés máximo, como decía Alejandro antes, va a ser capaz de mantener la calma y no va a arrojar la máscara y no va a empezar a hacer cosas. Que tenga harto conocimiento minero y la gente dirá, bueno, pues son todos mineros. No, es que hay algunos que son especialistas en otras materias. Este es un grupo heterogéneo, hay algunos que son electricistas, por ejemplo. Bueno, efectivamente, la experiencia minera de los trabajadores que hay aquí es muy diversa. Quiero recordarles que uno de los trabajadores funcionaba en Talcahuano, en Asmar, y producto del maremoto quedó sin trabajo y vino a probar suerte acá, ingresó a la mina ese día, no tenía más de 2 semanas de experiencia y está hace 64 días sepultado en la mina. Hay otros, en cambio, que han sido mineros en todo el sentido estricto de la palabra durante más de 30 años, que han pasado las de Quico y Caco, que han pasado a periodos muy difíciles. Recuerden ustedes que uno de ellos mencionó incluso que había estado cercano al conflicto con Argentina, ahí en una trinchera esperando, y que veía esto como el segundo gran desafío en su vida, como lo ilustraba en un mensaje en el primer video al presidente de la República. Efectivamente, este es un grupo extraordinariamente heterogéneo que entró el día 5 de febrero, el día 4 en realidad, a la mina, y la mina se bloqueó y los tenemos hace 64 días ahí abajo, sin entrenamiento, sin preparación psicológica, sin siquiera haber contado con las reservas de alimentos y agua para enfrentar heroicamente los 17 primeros días. ¿Qué pasa si los sorprende una situación de estrés en este camino del Fénix? ¿Se les podría eventualmente aplicar algún tipo de sustento o un fármaco? ¿Se podría hacer a través de la mascarilla? ¿No? ¿Se descarta 100%? La distancia que hay entre el diámetro externo del Fénix y el diámetro interno del túnel es muy estrecho. Y no hay manera de que el minero ni siquiera abra la puerta del Fénix para poder salir, para arriba o para abajo. De manera tal que lo más que puede hacer él es soltar la parte inferior del Fénix y, usando el mismo winche que lo estaba subiendo, dar la señal para que nosotros revirtamos desde arriba el movimiento de la máquina y él sea descendido suavemente hasta el fondo de la mina. Ministro, le quiero hacer otras consultas de otros minutos que van a ser muy difíciles. En general, ellos, incluso los que se mantienen muy optimistas, han estado sometidos, como sabemos, a un estrés muy grande y se han visto muy firmes. Pero, ¿qué es lo que deben esperar también sus familiares, sus amigos, en fin, cuando ellos finalmente salgan y pasen esas primeras 24, 48 horas que van a estar con la prestación médica y van a estar rodeados? ¿Hasta qué punto es inevitable pensar que van a tener ciertos quiebres emocionales, que van a pasar un cierto periodo fuerte? Yo me pongo en ese lugar y por mucho que uno aguanta, cuando ya siente que las cosas se ordenaron y se vuelve a la normalidad, en realidad uno no creo que vuelva a la normalidad después de una experiencia como esta. Uno de los periodistas que está aquí de Australia me comentaba que a él le tocó cubrir un accidente minero hace 3 años, si no recuerdo mal, en su país, en la cual un grupo de mineros estuvo atrapado 10 días en la profundidad de una mina y fueron rescatados. Él mencionaba que el periodo de estrés postraumático que estos mineros vivieron se prolongó por un mínimo de 4 meses. Dormían mal, soñaban con la mina, se despertaban sudorosos, tenían crisis de pánico, etc. En ese sentido, nosotros tenemos que ser conscientes que el periodo que viene de adaptación a una vida más o menos normal de este grupo de 33 heroicos compatriotas, en realidad 32 y un amigo boliviano, va a ser muy, muy difícil. Nosotros hemos comprometido para ellos un apoyo psicológico por un mínimo de 6 meses. Después de 2 días en el hospital van a ser dados de alta. Ellos son personas perfectamente competentes, así lo ha demostrado, pero así todo lo que viene es muy difícil y van a necesitar mucho apoyo, no solo de su familia, sino de especialistas y probablemente de todos nosotros, sus compatriotas.